94, fracción segunda, 79, 98, 104 y 105 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 79, fracción segunda de nuestro Reglamento General, se inicia esta sesión extraordinaria. A consideración de esta honorable asamblea, el siguiente orden del día. Número 1, lista de asistencia. Número 2, declaración del quórum legal. Número 3, lectura del dictamen referente a la iniciativa de decreto mediante el cual se reforman y adicionan a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas y la Ley de Salud del Estado. Y número 4, clausura de la sesión. Se pregunta a los ciudadanos diputados si están de acuerdo con el orden del día de esta sesión que ha sido leído. Quienes lo aprueben, sírvanse manifestarlo en forma económica y solicito a la primera secretaria de cuenta del resultado de la votación. Quienes estén a favor. En contra. Abstenciones. Le informo, diputado presidente, que se aprueba el orden del día por unanimidad de las y los diputados presentes. Muchas gracias, diputada secretaria. De acuerdo con el resultado de la votación, se declara aprobado el orden del día. Siguiendo con el orden, pasamos ahora a la lectura del dictamen referente a la iniciativa de decreto mediante el cual se reforman y adicionan la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas y la Ley de Salud del Estado. Tienen el uso de la palabra los integrantes de la Comisión de Salud, que en este caso es la presidenta de la Comisión de Salud, lo anterior con base en lo establecido por los artículos 52 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 106 de nuestro Reglamento General. Con su venia, diputado presidente. Adelante. Le solicito respetuosamente me autorice dar lectura solo a una síntesis del dictamen, toda vez que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy. Gracias. Honorable Asamblea, a las comisiones de Salud y de la Función Pública les fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de decreto mediante el cual se reforman y adicionan la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas y la Ley de Salud del Estado de Zacatecas, presentada por el titular del Poder Ejecutivo del Estado, licenciado Miguel Alejandro Alonso Reyes. Vista y estudiada la iniciativa en cita, las comisiones dictaminadoras someten a la consideración del Pleno los siguientes antecedentes. Primero, en sesión del Pleno correspondiente al 30 de junio del año 2015, se dio lectura a la iniciativa que, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 60, fracción segunda y 72 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 46, fracción segunda de la Ley Orgánica, 95, fracción segunda del Reglamento General, ambos del Poder Legislativo, presentó el licenciado Miguel Alejandro Alonso Reyes en su carácter de gobernador del Estado de Zacatecas. Segundo, por acuerdo de la presidencia de la mesa directiva y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 137, fracción quinta, 157 bis, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 83, fracción quinta del Reglamento General, la iniciativa de referencia nos fue turnada el 1 de julio del año 2015 a las comisiones de Salud y de la Función Pública que suscribimos el presente a través del memorándum número 1381 para su estudio y dictamen correspondiente. Tercero, el titular del Ejecutivo del Estado expuso con motivos de su propuesta la iniciativa, lo que a continuación describe. Reformar y adicionar la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas y la Ley de Salud del Estado de Zacatecas, con el objetivo de homologar el sistema de salud de la entidad con el que opera a nivel nacional, a fin de contar con una Secretaría de Salud y por ende contar con un régimen estatal de protección social de salud. La Secretaría de Salud y los organismos descentralizados. Los legisladores que integramos las comisiones de dictamen consideramos que la creación de la Secretaría de Salud permitirá consolidar los esfuerzos del Gobierno del Estado en la materia, pues a través de ella se coordinarán las actividades de los organismos descentralizados del sector, los servicios de salud y el régimen estatal de protección social en salud. Tal estructura administrativa hará posible que la autoridad estatal garantice el cumplimiento de los compromisos asumidos con el gobierno federal y sobre todo la protección y apoyo plenos a los usuarios de los servicios. Consideramos, quienes suscribimos el presente dictamen, que la nueva estructura administrativa del sector salud en el Estado permitirá garantizar el derecho humano a la salud de la población zacatecana. De acuerdo con ello, la Secretaría de Salud será la instancia que coordine a ambos organismos descentralizados y defina en conjunto con ellos las políticas en la materia.
En tal contexto, las atribuciones que se precisan en el artículo 36 ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública permitirán que la Secretaría de Salud cumpla con la tarea mencionada y asuma su papel de coordinador de las actividades relacionadas con los servicios de salud en el Estado. La reforma planteada por el titular del Ejecutivo del Estado es de suma importancia y los legisladores que suscribimos el presente dictamen consideramos que con ella se contribuye a garantizar la equidad, universalidad y gratuidad de los servicios de salud que se prestan en nuestra entidad. Contenido de la iniciativa en estudio. Las comisiones dictaminadoras realizamos el análisis de los planteamientos vertidos por el iniciante y sostenemos que, de acuerdo con los objetivos y principios de la salud como derecho humano, es indudable que su protección de la salud ha tenido y tendrá siempre un lugar preponderante en la agenda legislativa, por tratarse de un derecho constitucional y una de las necesidades fundamentales de las personas. Es por ello que los procesos y funciones del sistema de salud deben ser coordinados por una sola dependencia que tenga como orientación principal la prestación de los servicios de salud de manera eficaz y eficiente a favor de la población de nuestro Estado. Por lo anterior, las comisiones dictaminadoras coincidimos en la necesidad de crear la Secretaría de Salud en el Estado a fin de fortalecer las políticas, la planeación, regulación, investigación, calidad y la promoción de la salud en beneficio de los zacatecanos y con ello dar cumplimiento a los compromisos adquiridos por el Gobierno del Estado al suscribir el Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, con el que se busca garantizar a la población el acceso integral a los servicios públicos de salud sin distinción de condición social, laboral o económica. La labor principal de todo gobierno es administrar los recursos de manera adecuada y atender las necesidades de la sociedad, dentro de las cuales se encuentra la salud, y una de las tareas prioritarias en este rubro es la atención y la prevención. Por lo anteriormente expuesto y fundado, las diputadas integrantes de las comisiones de salud y de la función pública nos permitimos someter a la consideración del Pleno el siguiente decreto, por el que se reforman y adicionan la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas y la Ley de Salud del Estado de Zacatecas. Artículo primero. Se reforma la fracción 15ª, recorriéndose en su orden las fracciones 15ª y 16ª, quedando como 16ª y 17ª del artículo 22 y se adiciona en el artículo 36 ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas para quedar. El artículo 22, fracciones de la 1 a la 14ª quedan de igual manera. Se reforma la 15ª, Secretaría de Salud, 16ª, Coordinación General Jurídica y 17ª, Procuraduría General de Justicia. Artículo segundo. Se reforma el artículo tercero, se reforma la fracción sexta y se adiciona con una fracción séptima el artículo cuarto. Se reforma el artículo séptimo, se reforma la fracción segunda del artículo octavo, se reforma el artículo noveno, se adiciona con un segundo y tercer párrafo el artículo 10º, se reforma el artículo 11, se adicionan con un segundo y tercer párrafo la fracción primera del artículo 12 de la Ley de Salud del Estado de Zacatecas para quedar. Artículo tercero. En los términos de la Ley General de Salud y de la presente ley, corresponde al Estado de Zacatecas por conducto del Poder Ejecutivo a través de la Secretaría y de los Servicios de Salud del Estado en coadyuvancia, competencia concurrente o acuerdo con la Secretaría de Salud del Gobierno Federal en materia de salubridad general. Artículo cuarto, no se reforma la fracción séptima, Secretaría. La Secretaría de Salud del Estado, señalada en los artículos 36 ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado. Artículo séptimo. La concertación de acciones entre la Secretaría, los servicios de salud y los integrantes de los sectores social y privado se realizará mediante convenios y contratos, los cuales deberán ajustarse a lo que disponga la ley y otros ordenamientos aplicables. Del artículo 8 se modifica la fracción segunda, quedando de la siguiente manera: la Secretaría y los servicios de salud del Estado.
En el artículo 9 corresponde al gobernador del estado ejercer por sí o a través de la Secretaría y los servicios de salud las atribuciones que se transfieren en competencia concurrente o exclusiva a la entidad federativa en términos de la ley general, los convenios y acuerdos que se suscriban, esta ley y otros ordenamientos aplicables. Del artículo 10 se crea un organismo público descentralizado que se denominará Régimen Estatal de Protección Social en Salud con personalidad jurídica y patrimonio propio. Tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones en términos de la Ley de las Entidades Públicas Paraestatales. El Régimen Estatal de Protección Social en Salud tiene por objeto garantizar las acciones de protección social en salud mediante el financiamiento y la coordinación eficiente, oportuna y sistemática de la provisión de los servicios de salud. Artículo 11. La Secretaría quedará a cargo de un secretario de salud en funciones de director general de los servicios de salud en los términos de su estatuto orgánico. Para el cumplimiento de sus atribuciones, la Secretaría de Salud, en su carácter de coordinadora de sector, contará con los organismos públicos descentralizados, órganos desconcentrados, las unidades administrativas y servidores públicos que contemple el reglamento interior y el estatuto orgánico y autorice el presupuesto. Del artículo 12, fracción primera, un presidente que será el gobernador del estado. El presidente del consejo será suplido en sus ausencias por el secretario de Salud del estado. Corresponden al secretario de Salud del estado las atribuciones que se derivan de su carácter de suplente del presidente del consejo y las que emanen de otras disposiciones legales. Artículos transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano del gobierno del estado. Segundo, los servicios de salud del estado deberán adecuar su organización y funcionamiento de conformidad con lo establecido en el presente decreto a más tardar 60 días naturales posteriores a su entrada en vigor. Tercero, el organismo público que se crea mediante el presente decreto, denominado Régimen Estatal de Protección Social en Salud, comenzará sus operaciones el 1 de enero del 2016 conforme al ejercicio fiscal. Cuarto, el estatuto orgánico del organismo descentralizado Régimen Estatal de Protección Social en Salud, los reglamentos y demás disposiciones administrativas necesarias para la plena vigencia de las reformas contenidas en este decreto deberán expedirse dentro del plazo de 180 días naturales contados a partir del inicio de la vigencia de este decreto. Quinto, el titular del Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas, dotará de los recursos financieros necesarios para la consecución de los fines de la Secretaría de Salud. Sexto, en tanto se realizan los ajustes en la normatividad respectiva, las unidades administrativas que por consecuencia del presente decreto modifiquen su denominación o adquieran atribuciones que tienen otras unidades administrativas, se sustituirán en todos los derechos, obligaciones y compromisos adquiridos por la unidad administrativa que se modifique o extinga en la materia que se le asigne. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 70, 106 y 107 del Reglamento General del Poder Legislativo, es de proponerse y se propone: único, se apruebe en todas y cada una de sus partes el contenido del presente dictamen en los términos descritos en la exposición de motivos, estructura lógico-jurídica y artículos transitorios incorporados en este instrumento legislativo. Así lo dictaminaron y firman las diputadas integrantes de las comisiones legislativas de salud y de la función pública de la honorable 61ª legislatura del Estado, con fecha del día 26 de agosto, como presidenta de la Comisión de Salud, la de La Voz, diputada María Guadalupe Medina; secretarias, diputada María Elena Nava Martínez, diputada María Eugenia Flores Hernández; y por la Comisión de la Función Pública, su presidenta, la diputada María Soledad Luevano Cantú; sus secretarias, diputada María Luz Margarita Chávez García y la diputada Erika Velázquez Vacio. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, señora diputada. Le solicito, antes de concluir, que registre la ausencia de compañeras y compañeros diputados. No habiendo más asuntos que tratar y concluir el orden del día, se clausura la sesión y se cita a los ciudadanos diputados dentro de 1 minuto a la siguiente sesión.
Muchas gracias.